Muchas gracias a todos y buenos días. Como comentaba Alexis, soy directora de IT Televisión, somos la división audiovisual de una editorial que se llama IT Digital Media Group y que nosotros tenemos el IT como foco principal. De hecho, nuestras marcas son IT User, IT Reseller, IT Digital Security y desde el pasado año también IT Trends, y estamos en ella analizando cuáles son las principales tendencias tecnológicas y cómo impactan en los negocios. Nosotros, que somos periodistas, observamos, por tanto, el mercado. Y esto es un poco, vamos a ver cómo evolucionan estas tendencias. Por cierto, que se me olvidaba deciros que Alexis participará en uno de nuestros webinars que vamos a tener el próximo día 28 para hablar de precisamente cómo están evolucionando estas infraestructuras de los datos. Y os voy a dar un poquito del avance de lo que vamos a ver, ¿no? Os comentaba que hablamos con las consultoras, recibimos los datos de las consultoras. Y Gartner lo que nos dice es que en 2025 el 80% de las empresas va a migrar por completo sus cargas de trabajo a entornos cloud, de colocation y de hosting, y que va a terminar cerrando sus CPD locales. Esto os obliga también a vosotros a repensar dónde colocar las cargas de trabajo. Más bien, la recomendación de Gartner es que lo hagáis en base a negocio y que si realmente necesitáis mantener esas cargas en entornos locales, en entornos vuestros, pues que sea por razones estratégicas. Aquí comentaros también que el Edge Computing está cambiando profundamente el centro de datos. Necesita esa mayor potencia para alimentar los dispositivos que vienen del extremo. Y estamos viendo ya también hay cambios en el sentido de mejoras en refrigeración, normalización de arquitecturas y también SAIs más inteligentes. Inteligentes como una inteligencia artificial que impacta, como todos sabéis, está impactando en todos los sectores, en todos los ámbitos. En el ámbito de los datos les hace más inteligentes y uno de los principales retos que apunta Forrester es la calidad del dato. Los proveedores, los administradores de TI, vais a tener que invertir más en construir arquitecturas que den cobijo a esos datos alimentados por inteligencia artificial. Y bueno, un poco como veíamos también, esta inteligencia abarca todos los sentidos, ¿no? La gestión de los datos, el desarrollo de aplicaciones, la entrega, ya sea en cloud, ya sea on-premise, en el extremo o en el core. Avances en este sentido, vemos también una mayor potencia de los datos, nuevas CPUs, GPUs y sistemas de almacenamiento preparándose para esta inteligencia artificial. Y otra consultora, que es IDC, en este caso nos dice que esta tendencia hacia el cloud, hacia esos entornos híbridos de los que hemos estado hablando también en esta mañana, va a repercutir en los proveedores de productos de IT, que están viendo cómo sus ingresos se están disparando. Deciros que la demanda, según IDC, de proyectos de cloud va a crecer a un ritmo del 20% durante este año, en un escenario en el que el 90% de las organizaciones ya tiene la cloud como base de su transformación digital. Principalmente se observa que son startups y gran empresa las que están impulsando este negocio, pero sin duda calará en todo tipo de organizaciones. Y nosotros, como somos periodistas, pues también nos gusta preguntar. Y a finales del año pasado lo que hicimos fue una encuesta a nuestros lectores para ver cuáles eran sus intenciones de inversión y sus estructuras de cara a este año. Y lo recogimos en un informe que se llama IT Trends 2019, la realidad digital de la empresa española en datos. Y aquí lo que les preguntamos, entre otras muchas cuestiones, es cuál era el foco de inversión en infraestructura tecnológica para este año en esa empresa. Como veis, se dispara la nube híbrida, pero también observamos que la infraestructura local sigue siendo primordial para los administradores de TI. Sin embargo, cuando nos vamos directamente al entorno de cloud, la respuesta es si seguirán incrementando sus inversiones, sí. ¿Y dónde? En infraestructura híbrida. Cuando nos movemos al cloud, les preguntamos qué elementos relacionados con la nube eran estratégicos en este 2019. Y destacan dos. El primero es la seguridad, que creo que todos estaréis de acuerdo en señalar que es primordial actualmente para las organizaciones, y el segundo es la disponibilidad de las aplicaciones. Y esos datos que vemos que se generan día a día y que crecen,
dónde los vamos a almacenar, cuáles van a ser las prioridades. Nos dicen nuestros lectores que actualmente tienen en su mayoría sistemas híbridos, sistemas mixtos, on-premise y cloud, y que la intención de invertir para este año era, las razones para invertir era ampliar la capacidad, pensemos otra vez en ese edge de estar cada vez generando más datos en el IoT, y además también dar paso a servicios de almacenamiento como servicio, ¿no? Optar a esos entornos de almacenamiento como servicio. Bueno, aquí os dejo, estos son los informes que hemos estado realizando en este año en nuestros IT Trends. Y ahora, bueno, pues lo que vamos a hacer es un poco hablar con esas alianzas estratégicas que ya mencionaba Alexis. Vamos a recibirlos aquí para continuar profundizando un poquito en estas cuestiones. Los llamamos a nuestros partners. Y mientras suben al escenario, os voy poniendo un poquito en situación. Para seguir enmarcando esto que hemos estado comentando. Hoy en día vivimos una carrera digital y que necesita esa base sólida para la gestión inteligente de los datos. Hemos estado viendo a lo largo del día de hoy cómo es una infraestructura que está cambiando, centros de datos, nubes, perímetros que se difuminan, que se hacen cada vez más potentes, equipos que reúnen cada vez más funcionalidades, sistemas de almacenamiento más rápidos. Sobre todos ellos planea una necesidad, la de tener que gestionar la información en esos diferentes entornos y además garantizar su disponibilidad. A lo largo de su historia, el objetivo de BIM ha sido proporcionar esa disponibilidad continua en todos aquellos entornos que tiene el cliente, ya sean virtualizados, físicos, SaaS o cloud. Y para ello se ha rodeado de alianzas estratégicas con las de construir las soluciones que mejor respondan a estas demandas de los usuarios. Así que ahora vamos a conocer cómo son esas soluciones y cómo ven estos partners de BIM esta reevolución a la que estamos asistiendo. Y recibimos ahora en esta mesa redonda a Francisco Guerra, Hyperconverged Solution Sales Specialist para la región sur de EMEAR en Cisco. Muchas gracias por estar con nosotros. A Werner Van Unen, vicepresidente de ventas para EMEA en Exagrid. Thank you for being with us. Pablo Preciado, arquitecto de soluciones de HP Nimble Storage. Gracias, Pablo. Manel Picayo, Consultant Solutions Engineer en NetApp. Muy buenos días. Iván Menéndez, Country Manager para España y Portugal de Nutanix. Gracias. Y Marco Blanco, Country Manager de Pure Storage Iberia. Gracias. En esa observación que nosotros hacemos del mercado, Gartner dice que menos del 50% de las estrategias corporativas tienen por escrito que los datos son relevantes para las organizaciones, pero también advierte que esto va a cambiar en cuestión de muy pocos años. En 2022 será el 90% de las organizaciones que contemplen esta importancia, con lo cual vemos un cambio de tendencia. Francisco, me gustaría empezar por ti, hacemos una ronda de respuestas. Y lo que queríamos saber es si garantizar la disponibilidad de la información es realmente tan importante para los administradores de TI como se dice, y en qué forma. Sí, efectivamente es, y no solo es, como creo que va a ser cada vez más, y todavía vamos a asistir a que tenga cada vez más importancia. Por veces vemos que analistas y periodistas diciendo data is the new oil, y efectivamente es así, cada vez va a ser el asset, el recurso más importante que tenemos en una empresa. Lo que sentimos nosotros en cuanto a proveedores y en el trabajo que hacemos con los clientes es que efectivamente esta disponibilidad es crítica y cada vez asume un papel más importante. Por ejemplo, en lo que hago yo, que es efectivamente las infraestructuras hiperconvergentes y que es una de las fuerzas, vamos, grandes, uno de los trends fuertes del mercado, hiperconvergencia, justamente una de las cosas que mejora es la disponibilidad del dato. Todas las aplicaciones, todos los datos almacenados en un clúster de hiperconvergencia tienen, por su propia forma de trabajar, alta disponibilidad incluida. Una de las formas que vemos también en cómo esta disponibilidad asume un papel cada vez más importante, y esto es algo de comportamiento por parte del cliente y también de tecnología que lo posibilita, es efectivamente, por ejemplo, la cantidad que vemos hoy de pymes, de empresas de media dimensión, y que están pidiendo, exigiendo soluciones de alta disponibilidad, de respaldo,
de clústeres extendidos entre múltiples CPDs y que efectivamente es algo que hace 5 años o 10 años era impensable. Solo los bancos o las empresas grandes tenían este tipo de preocupación y este tipo de presupuesto. Hoy se está totalmente generalizando este tipo de necesidad y este tipo de demanda y este tipo de solución. Yes. Sorry for my Spanish, it's not so good, so hopefully all of you can understand me relatively well. I apologize, normally Case Walls, one of my sales managers, would be here, but we're so busy with so many projects that he asked me to step in to talk to you. So yeah, what I've seen is throughout the years in the journey with regards to the change of the data, is that from the one hand you see that the data is growing tremendously. I think in average companies have a data growth of about 40%. In average, that could be a little bit less, but in most cases it's more. On the other side, we see that companies are screaming for, demanding for more flexibility because of the change of, the economy and the metrics that we're living in. And thirdly, we see that security has become, as a result of that, a major issue. But then, on the other hand, also the users. So we all, as users, in our flexibility, need availability. Again, data says nothing to nobody. Data only becomes relevant when it's information. And that is something, information means something that you can use. Raw data is of no usage at all. It has to be converted to data. So there you see in this whole economy trending, in this force of nature, you see that it's become far more relevant into being able to have the data available for you. And I see that there is something that that has become extremely relevant in combination, obviously, making sure that everything is secure, making sure that it's stored in the right way, and it's according to all the rulings. Pues desde HP un poco la tendencia que estamos viendo es parecida a lo que comentaba Francisco, que estamos viendo que para todas las empresas, no solo para la gran empresa que venía siendo lo más tradicional, para cualquier empresa, sea del tamaño que sea, el dato es realmente importante, con lo cual la disponibilidad se ha vuelto algo lo más crítico, lo primordial, ¿no? Cualquier sistema de almacenamiento. Y efectivamente, pues clientes de cualquier tamaño necesitan esa disponibilidad de datos tanto de un único data center como varios data centers. Y por eso nosotros, todas nuestras soluciones de almacenamiento, tanto hiperconvergencia como sistemas mid-range de almacenamiento high-end, pues proveen de clústeres extendidos entre diferentes data centers, alta disponibilidad, por muchos medios. Y no solo eso, sino que nosotros garantizamos una característica que tradicionalmente ha sido típica de los sistemas de gama alta de almacenamiento, que son los 6 nodos de disponibilidad garantizados en todos nuestros sistemas de almacenamiento, independientemente de cuál sea su configuración. ¿Vale? Lo cual es muy importante, porque no necesitas una configuración concreta, lo único que necesitas es estar conectado a nuestra herramienta de reporting, que se llama HP Infocyte. Y bueno, es bastante interesante porque llevamos a todo el mercado lo que tradicionalmente ha sido la gama alta. Y bueno, es algo que garantizamos durante todo el ciclo de vida de las plataformas, siempre cuando se tenga un contrato de soporte activo. Por lo tanto, creemos que sí, que efectivamente la disponibilidad es crítica para todos los negocios y que es algo a lo que creemos que estamos dando solución con todo eso. Lo interesante es que también estos 6 meses de disponibilidad no solo los garantizamos, sino que los medimos en nuestra base instalada. ¿Qué significa que los medimos en nuestra base instalada? Que realmente los garantizamos porque sabemos que lo estamos cumpliendo con nuestros clientes. Nuestros clientes tienen al menos 6 nodos de disponibilidad, que son menos de 23 segundos de downtime no planeado en el año, de media en todos nuestros clientes del mundo, que os podéis imaginar que son cientos de ellos. Manel, ¿cómo lo veis vosotros? Pues yo cuando veía la presentación del tío de Sodexo, no recuerdo el nombre, que me perdone si está aquí todavía, me acordaba que nosotros somos clientes de Sodexo, los empleados de verdad tenemos tickets todavía, no tenemos las tarjetas. Pues me acordaba un poco que ha dicho que un poco en su mercado lo que está sucediendo es que son los clientes lo que al final hace evolucionar su compañía, ¿no? En definitiva, la tecnología que hay detrás. Y resulta que cuando me miro a mí mismo y en el sector en el que estoy, me doy cuenta que es exactamente lo mismo. Sois vosotros, en definitiva, los clientes en los que decís hacia dónde nos vamos a ir moviendo con la tecnología. Y nosotros tenemos un hándicap añadido, que es que si nosotros nos pusiéramos ahora a desarrollar la tecnología que IDC empieza a ver ahora que están demandando nuestros clientes,
cuando hubiéramos acabado de hacer este desarrollo, seguramente vosotros ya os habríais movido hacia otro lugar y NetApp llegaría tarde. Somos una compañía que lleva más de 2 décadas en el mercado y no nos ha pasado eso. Lo que hacemos en NetApp es empezar a desarrollar mucho antes de que el mercado nos pida las cosas, si no estaríamos muertos. Y esta evolución que está apareciendo ahora, ya la hemos visto venir desde NetApp. De hecho, yo recuerdo, llevo unos cuantos años en el sector, no sé si os acordáis vosotros, básicamente en la tecnología tenemos 3 piezas fundamentales. Una es el hardware, una son las aplicaciones y otra son los datos. Los que llevamos bastantes años en esto, yo por ejemplo, recuerdo cuando lo más importante, y empecé a trabajar en una empresa full hardware, ¿vale? Donde lo único importante era el hardware, el hardware, el hardware. Luego estaban las aplicaciones que las teníamos para que pudieran correr en nuestro maravilloso hardware, y había una cosa que se llamaban los datos, que no sabíamos muy bien ni lo que era, pero que ahí estaba, ¿vale? Evidentemente la importancia era crucial. Esto ha ido cambiando. Ahora luego pasamos por un modelo donde, hombre, el hardware es importante, pero quizá no tanto. Lo más importante es la aplicación, que es lo que da servicio a los datos, que en definitiva es lo que da servicio a su vez a los clientes. Entonces teníamos más o menos el hardware y el software a una misma altura, las aplicaciones, y luego estaban los datos, que ya empezaban a tener una importancia. Y ahora esto ha cambiado radicalmente y nos encontramos en un mundo donde lo único importante prácticamente son los datos, luego hay las aplicaciones que tienen una importancia relativa y finalmente está el hardware, que tiene una importancia prácticamente muchas veces nula para vosotros. Desde NetApp nos hemos dado cuenta de eso desde hace tiempo y lo que hemos hecho es empezar a crear tecnologías que permitan a los clientes elegir qué infraestructura hardware van a hacer correr sus aplicaciones que dan soporte a la parte más importante que son los datos. Por eso tenemos arquitecturas que van desde la hiperconvergencia, desde continuar con nuestros entornos de NAS, desde los almacenamientos de objetos, tener una SAN de alto rendimiento con discos NVMe a toda castaña, con un montón de IOS, etcétera, etcétera, porque en definitiva el hardware es poco importante, pero es un mal con el que todos hemos de vivir, y particularmente vosotros. Finalmente, algún día decidiréis que lo vais a conseguir incluso on-premise ese hardware como simplemente un servicio. No vais a querer ni comprar. Que seamos nosotros mismos los que pongamos ese hardware, ya estamos trabajando en NetApp en eso, y que vosotros lo consumáis. Ya sea un HCI, ya sea un NAS, ya sea un NAS, un SAN, perdón, ¿vale? Poco importará. Lo importante es que todas esas arquitecturas, en definitiva, den servicio a mis datos y lo más importante, ¿dónde voy a poner mis datos? Vais a acabar en 3 lugares, ¿no? On-premise, en proveedores de cloud probablemente locales y luego en los grandes hiperescalares. Lo que sí deberéis estar seguros es de que esa infraestructura que estáis eligiendo os va a permitir mover los datos entre esas 3 nubes, porque lo vais a necesitar para ser competitivos en el mercado ahí, independientemente en el que estéis. Y lo que quiere NetApp es ayudaros en ese viaje de no importa la arquitectura que elijáis ahora, ¿vale? Lo importante es que seáis capaz de conectar todas esas infraestructuras entre sí y no importa dónde lo hagáis, si on-premise, en un proveedor de cloud o en una nube de uno de los grandes hiperescalares. Lo importante es que podáis mover los datos, que es lo único, ¿vale? Que os van a pedir los que viven en la planta sexta, los que están de temas de negocio. Lo único que les interesa hoy en día de la informática es qué podemos hacer con los datos. Pensar en el Big Data Analytics y ahora pensar en la ola que viene de la inteligencia artificial, que quizá con alguna de las preguntas que vengan luego pues podemos hablar más. Así como vemos un poco el futuro de este sector desde NetApp. Iván, ¿cómo veis la prioridad de los datos? ¿Es estratégico? ¿Está cobrando ese protagonismo? Que han comentado las otras personas del panel. Yo creo que Nutanix, básicamente la visión por la que nace, pues lo que nace cuando ya Public Cloud era una realidad, es permitirte correr cualquier aplicación en cualquier cloud. Es decir, nosotros somos capaces de construirte de forma muy sencilla y muy rápida una cloud privada y con los mismos arquetipos con los que gestionas tus aplicaciones en esa cloud privada te permitimos correr las aplicaciones en cualquiera de las cloud públicas. La fundamental decisión estratégica y criterio de diseño de toda la solución de Nutanix es permitirte hacerte totalmente invisible la infraestructura al servicio de las aplicaciones. Y al final las aplicaciones, evidentemente por detrás, lo que hay son datos de negocio que es absolutamente imprescindible que tengan pervivencia y que estén garantizados. Y parte de esa estrategia, nosotros básicamente lo que nos centramos es en hacer la infraestructura totalmente invisible y permitirte correr cualquier aplicación que quieras en cualquier cloud de forma sencilla. Y yo creo que a día de hoy, en esa búsqueda de agilidad y competitividad, es una necesidad tremenda y precisamente tenemos alianzas como la que tenemos con Bing, puesto que básicamente no tiene sentido dedicarnos a cosas en las que ya tenemos partners que son expertos y llevan años en el mercado trayendo soluciones de mucha calidad. Entonces, es como nosotros lo vemos. Nosotros permitimos correr de forma transparente aplicaciones en cualquier cloud y evidentemente tenemos interacción con partners que lo que nos permiten es dar continuidad al dato trayendo beneficios adicionales a los que Nutanix ya te proporciona. Lo tenemos clarísimo.
ocasión de que los innovadores van a cambiar el mundo utilizando los datos. Nuestra misión es precisamente hacer que esos datos estén disponibles para que puedan hacer su trabajo. Con esta ambición, con esta misión tan ambiciosa, y enlazando con la pregunta que ha realizado sobre el tema de la disponibilidad de los datos, la disponibilidad de los datos es clave. Estando de acuerdo con muchos de los participantes en la mesa, en la aproximación, la disponibilidad de los datos no solamente tiene una componente que sea tecnológica o en la infraestructura donde residen esos datos, sino la disponibilidad de los datos también se puede ver comprometida por la capacidad que se tiene de utilizar esos datos. Aproximadamente el 98% de la información o de los datos que tienen los clientes se consideran datos fríos y solamente un 2% realmente están aportando valor. Entonces, hacer esos datos disponibles también es muy importante. Y por otro lado, la evolución tecnológica a lo largo del tiempo tiene que no comprometer la disponibilidad de los datos, si me explico. Esa casa de los datos que es la infraestructura hardware o la nube tiene una evolución tremendamente rápida, tiene unos procesos de mejora y de nuevas funcionalidades que hace que la infraestructura puede quedar obsoleta. El poder garantizar el no tener que migrar los datos, el tener una plataforma que nosotros denominamos evergreen, que puede ir evolucionando y mejorando con el tiempo, no solamente a nivel físico, sino también a nivel funcional, es algo que también incrementa la disponibilidad de la información. En este mundo también, además, multicloud, donde los clientes sí van a tomar las distintas opciones de mover sus cargas de trabajo, el poder mover esas cargas de trabajo en distintas nubes hace que también los datos estén mucho más disponibles. Entonces, desde nuestro punto de vista, el tener los datos disponibles no es solamente que la infraestructura funcione, sino que además los datos sean accesibles a los usuarios que tienen que sacar información, como decía Bernard antes, y que además permita evolucionar con el tiempo sin tener paradas que tengan que ver con la obsolescencia de la infraestructura. Algunos de vosotros ya lo habéis apuntado, pero sí que me gustaría que nos dijerais cuál consideráis que es el movimiento que está teniendo un mayor impacto en la forma, en la estructura que tiene hoy la TI y en la manera en la que se deben gestionar esos datos. Si os parece, volvemos otra vez hacia acá, así que Marco... Bueno, yo creo que el impacto o lo que va a cambiar de manera más radical la manera de utilizar los datos son las expectativas que como usuarios cada uno de nosotros tenemos de ellos. Antes has mencionado que los datos, siendo el activo más importante de las empresas, junto con las personas de las empresas, no están inventariados en el balance de las empresas. Esto es porque es un concepto quizá demasiado abstracto. Recientemente han empezado a incorporarse una serie de conceptos como los catálogos de datos, en los que vemos que las administraciones públicas son pioneras porque están ofreciendo datos con un cierto nivel de anonimización a usuarios, pues, por ejemplo el Instituto Nacional de Estadística está ofreciendo datos, algo muy sencillo, sobre los nombres de pila de las personas. Ese tipo de comportamientos que está teniendo ahora mismo la administración pública, creando esos catálogos de datos y haciendo que empresas o otros organismos puedan consumir esa información y el cómo se relacionan entre ellos, es algo que va a cambiar de manera radical la manera de utilizar los datos. Siempre hemos estado hablando de la monetización de los datos o crear catálogos sobre ellos, pero al final no se ha profundizado en ello. ¿Por qué esto va a ser algo que va a transformar radicalmente la manera de procesar estos datos? Pues precisamente por elementos como estábamos hablando antes de disponibilidad, pero también por escala, por rendimiento y por la capacidad de mover los datos. Ha habido una serie de años que durante la presión de la crisis hemos estado demasiado enfocados en mejorar los costes, y a partir de ahora la inteligencia de los datos es lo que va a ser el driver para las organizaciones. Iván. Yo creo que básicamente la evolución que tenemos hacia dónde va, y lo hemos comentado también en el panel, es alejar el valor de negocio radicalmente de la infraestructura. La infraestructura claramente acaba siendo una commodity, y yo creo que hay dos aspectos que son dos caras de una moneda, porque generalmente si tú miras cualquier negocio tienes una parte de front office, donde lo que es importante es garantizar la disponibilidad de las aplicaciones que van a utilizar tus usuarios y cómo interactúa contigo a nivel de negocio,
y una parte de back office donde creo que el dato está adquiriendo un valor tremendamente importante. Y lo que está claro es que sin la disponibilidad de ambas es radicalmente imposible hacer que un negocio vaya bien. Entonces yo creo que efectivamente, a día de hoy, la importancia del dato radical, de hacerlo disponible radical, y todo lo que tiene que ver con la interacción con tus clientes, usuarios y colaboradores, que yo creo que también gran parte del cambio que ha habido, lo que significa cloud, no es nada más que lo que antes utilizaban cientos, ahora lo utilizan miles, y dentro de no mucho tiempo lo utilizarán decenas de miles. Es una frontera. Y en el backend, evidentemente, el valor del dato es crucial para las empresas. Entonces yo creo que es radicalmente importante garantizar ambos y desde luego hacer totalmente invisible, transparente y relevante la infraestructura, puesto que por razones de agilidad, costes y competitividad lo que interesa a día de hoy es ser capaz de correr ambas vertientes de la misma realidad que la realidad empresarial en cualquier sitio, en cualquier proveedor, con agilidad y capacidad de tener disponibilidad de los datos de las aplicaciones y moverlos de forma libre en función de tus necesidades. Pues yo diría, hay los datos y ¿por qué? Porque es que tenemos un problema con los datos. Tenemos un problema y muy grave. El problema es que los datos son útiles si ya están generados y si tienen un valor de verdad. Lo malo es que para muchas de las cosas que necesitamos hoy en día, necesitamos datos del pasado, ¿vale? Y esto nos estamos dando cuenta ahora cuando empezamos a hacer, por ejemplo, entrenamientos de redes neuronales, de temas de inteligencia artificial, ¿vale? La única manera de entrenar una red neuronal para que haga algo, desde conducir un coche, hacer una prospección petrolífera, a tener una conversación por teléfono de una operadora de telefonía sin que sepáis que estáis hablando con una máquina y no con una persona, todo este tipo de cosas necesitan de datos. Lo que pasa es que estos datos necesitan de una cantidad para entrenar la red brutal, una cantidad enorme de datos. No solo para eso, también para el tema del Big Data, ¿vale? Del análisis de grandes cantidades de datos. Muchos de esos datos ya están generados y además están generados de forma no estructurada. Cada uno, como diríamos coloquialmente, son de su padre y de su madre, ¿vale? Tenemos ficheros, tenemos objetos ahora, tenemos cosas que están en luz, que están con un sistema de fichero diferente, etcétera, etcétera. El gran reto que nos estamos encontrando ahora es cómo conseguimos ese montón de datos que tenemos absolutamente dispersos y de diferente tipo, ¿vale? Cómo conseguimos agruparlos para que tengan significado para las empresas. Las empresas tienen claro que los datos son el valor del futuro. Lo malo es que tienen los datos en una cantidad de formatos brutal. Una cosa que nos estamos dando cuenta es que hay una manera relativamente sencilla de mover esos datos, que son los ficheros. Los ficheros han existido siempre. De hecho, nuestra compañía, somos un poco los que nos inventamos el vocablo ese del NAS, que hoy la gente de BIM pues, ha explicado cómo va a hacer la solución de backup para sistemas de NAS, que no lo habían incorporado y era primordial, y muchos de vosotros imagino que os va a abrir muchas puertas a aquellos que tenéis NAS. Pues resulta que son una herramienta fantástica. Letal nos ha ido como anillo al dedo. Son una herramienta fantástica porque son absolutamente compatibles con cualquier cosa. Un sistema de ficheros montado por cualquiera de los protocolos de red conocidos entre ZIP, NFS, HTTP, incluso me atrevería a decir que objetos con algún puente, son muy fáciles de compartir. Entonces lo que nos estamos dando cuenta que una de las cosas importantes y que vamos a tener que trabajar en ello es cómo vamos a conseguir mover todos esos datos entre las diferentes plataformas. Y los ficheros son una ayuda excelente para poder hacer eso, una ayuda excelente. Fijaros, si tengo que mover el concepto de una NUL, ¿os acordáis de una NUL que todavía la estamos usando? Con un sistema de ficheros determinado, de un sistema operativo determinado y ahora se me ocurre que la quiero migrar a un proveedor de cloud, la cantidad de cosas que tendría que tener en cuenta para poderlo hacer, prácticamente lo haría imposible. Una manera fácil que tengo de manejar esos datos que hay dentro de esa NUL, no hablo ya del sistema operativo, sino los datos en sí, los ficheros que conforman los datos, es moverlos de esa manera, como si fueran un fichero. Con lo cual, lo que nos estamos dando cuenta desde Netal es que este movimiento de datos en forma de ficheros objetos es fundamental. Por eso muchas de nuestras soluciones pues, están focalizadas hacia esa parte de ahí. Bueno, nosotros vemos que las empresas se están encontrando con varios stoppers, por llamarlo de alguna manera, relacionados con la manera tradicional de afrontar el crecimiento de los datos de la infraestructura, ¿no? Entonces nosotros básicamente son muchos puntos, pero debido a que esto es un poco rápido, los resumiría en 3 puntos en los cuales estamos centrándonos mucho para facilitar que los clientes que confían en nosotros puedan explotar sus datos, ¿vale? El primer punto es el crecimiento instantáneo y el pago por uso, es decir, cuando tú quieres explotar los datos no solo quieres explotar los datos del pasado, sino que una vez has creado tu plataforma con la cual vas a explotar esos datos y vas a sacar partido económico de ellos, necesitas continuar haciendo lo más parecido a tiempo real, si no en tiempo real, según van llegando los datos a tu infraestructura. Entonces esa infraestructura va a ir creciendo en tiempo real
a un ritmo asombroso. Entonces, si tú aprovisionas la infraestructura, como se ha hecho tradicionalmente, de hacer una compra con sobredimensionamiento y luego alcanzas el límite y vuelves a comprar, etcétera, eso ralentiza mucho los procesos de crecimiento del dato. Lo que nosotros hacemos es un modelo de pago por uso on-premises, con todos los beneficios de tenerlo local, toda la seguridad y demás, pero con un modelo de pago por uso en el cual tú puedes ir creciendo al instante según lo vas necesitando, ¿vale? Y vas a pagar solo por la infraestructura. Ese sería uno de los puntos en los cuales nos estamos centrando muchísimo y que está ayudando mucho a nuestros clientes, ¿vale? Porque la infraestructura va creciendo tal cual según lo necesita. Otro de los puntos es la movilidad, ¿vale? La movilidad entre nubes. Entre nubes privadas, entre nubes públicas, nubes híbridas, como sea. Es uno de nuestros puntos clave y somos capaces de desbordar todo tipo de almacenamientos y cargas de trabajo a cualquier tipo de nube, lo cual ayuda mucho a explotar los datos de diferentes maneras, porque hay datos que por su naturaleza estarán mejor situados en un almacenamiento de objetos que es más tradicional de la cloud, o sea, bueno, más típico de la cloud, o otros que serán más tipo bloques, serán más de un entorno tradicional. Podemos moverlos todos a cualquier tipo de plataforma, con disponibilidad y también siendo capaces de explotarlos. Y el último punto, y uno de los que más estamos invirtiendo también, es que nuestra infraestructura, toda ella está, la estamos trabajando cada vez más y estamos optimizándola para que el usuario necesite dedicarle cada vez menos tiempo a la infraestructura y que tenga esa experiencia de esto está funcionando todo el rato, yo voy creciendo y creciendo y esto sigue funcionando. ¿Y cómo hacemos esto? Pues lo que hacemos es que tenemos una inteligencia artificial, es el AIOps que llaman los americanos, que son operaciones dirigidas por la inteligencia artificial. Lo que hacemos es que toda la infraestructura de principio a fin, desde la máquina virtual, pasando por los servidores, la red y el almacenamiento, la analizamos con la inteligencia artificial, de manera que el usuario final realmente solo se tiene que preocupar por la aplicación. La aplicación que realmente está explotando datos, es lo que a él le interesa, ¿no? La infraestructura tiene que ser transparente y si hay algún problema o cualquier tipo de cuestión o el dato no está, hay algo que no está optimizado, no tiene que ser porque es un problema grave, sino que tiene algo que realmente no esté lo mejor posible, pues la inteligencia artificial va a analizar. De manera que evitamos el consumo de tiempo tradicional que tenía la infraestructura. Y no solo eso, sino que también evitamos el error humano, porque la inteligencia artificial no comete el error humano. Entonces, esos son los 3 puntos que estamos tratando nosotros. Yes, thank you. So, back in the before the millennium, we have physical environments, and I think in around 2000, when I joined Citrix, we first started selling virtualization from an application perspective, and then subsequently the server and everything else followed to become more virtual. First it was the critical applications would stay in the physical environment, but eventually I think up until 2010, 2012, maybe even later depending on the organization, everybody got more virtual. And virtual means also in some situations that cloud is an option that you might consider or even use. This has resulted, specifically, and I've seen it with my own eyes, working at Citrix for quite a while, about 10 years. I saw that data was getting a different role in this whole transition. Whereas data in the past, in a physical world, would be something that you write down and you can forget about it, a backup. Backup was something you got it on tape or you got it on disk. And it was there just, as an insurance to make sure that, if things go wrong, you can get the data back. And time wasn't that relevant because, systems would be running in a physical environment quite stable. But with a virtual world where data moved more in a central way, the data, especially around the backup, got a different role where availability, specifically around virtual machines and some other, very important reasons, became more vital in the total infrastructure. And then if you look at the technologies that we're using today, specifically when I go back to the physical world, there's technologies that have been built in that period, which are in a way a little bit outdated. For example, enterprise companies specifically, but also smaller companies, commercial and SMB, need several copies of a backup. And if you think then that the technology that has been created in that time in the physical world, and I mean to say what I'm talking about, is inline unification,
doesn't fit actually the current world. Because inline duplication at the moment has a lot of compute and it slows down the backup app, it slows down Veeam because of the technology and how it's been used specifically around restores. So there you have a situation today where we meet customers that have Veeam as a fantastic app to do the job, the backup job, not only to do the backup but also the restore, but are being slowed down by the appliances because of the technology that is being used, because it was originally designed in a physical world. And there comes in our change where we have created a technology, we call it adaptive duplication. And adaptive duplication gives the best of both worlds, but also not only makes sure that the backup is being done fast, but also the restore is being done extremely fast. So that means that, together with Veeam, we have a solution that makes the world today, in the demands that has been created by the change of the infrastructure, we are, at the moment, the best in class to come close to the demands that are being asked by the companies today. Pues, en términos de tendencias, en términos de movimientos o fuerzas principales en el mercado sobre la gestión de datos y qué está pasando, una de las cosas que no hemos comentado hasta ahora y que me gustaría comentar es el tema de la cloud híbrida, y que eso sí hemos comentado y que tenemos todas soluciones de cómo llevar, cómo mover las cargas. Tenemos en Cisco también soluciones para hacerlo, para ver en tiempo real, en cada momento, dónde me sale más barato, en qué tipo de proveedor público o privado, en una infraestructura hiperconvergente, por ejemplo, y decidir mover en tiempo real dónde me es más conveniente. Pero la tendencia que digo yo que voy a hablar es que vamos mucho más allá del CPD propio y de la nube pública. Estamos hablando del Edge, estamos hablando de la computación que se está distribuyendo a entornos totalmente distribuidos, pequeñitos, por todo el territorio geográfico, por la cobertura que tenga la compañía, y que nos está poniendo retos distintos. Vemos, por ejemplo, una estadística que ha visto poco tiempo, que decía Gartner que en 2022, y que esos son 3 años de aquí, 50% de los datos serán generados y procesados fuera de los CPDs, sea CPDs de nube pública, sea de CPDs privados, o sea, en las tiendas, en centros de distribución, en edificios, donde sea. Y efectivamente una de las cosas que vemos también en tiempos de mercado y que hemos introducido soluciones nuevas y estamos moviendo mucho esfuerzo por ahí, es efectivamente este tipo de soluciones para el Edge. El Edge va a necesitar, cuando hablamos de retallo inteligente, de soluciones innovadoras, cuando vemos estas tiendas de Amazon que la gente entra, compra y sale sin papel, sin parar, sin nada. Hay que pensar, por un lado, que son entornos donde el requerimiento de computación va a ser más alto, pero también que la criticidad es totalmente... yo diría que casi cambiamos de campeonato, porque ahí entonces no hay mismo alternativa. No podemos hacer como hacíamos con la tarjeta de crédito a 10 años atrás, clac, clac, en papel cuando no funciona la conexión. Ahí el negocio se para y la gente sabe toda si efectivamente hay disponibilidad del sistema. Entonces estamos introduciendo, también con recurso a la hiperconvergencia, entornos de hiperconvergencia para el Edge, donde tenemos posibilidad de hacer sistemas de 2, 3, 4 nodos, pero vamos, mínimo de 2, por el tema de la criticidad, pero con muchísima inteligencia, con posibilidad de gestionarlos de forma distribuida, centralizada, a través de la nube, pudiendo hacer desde el despliegue, sin tener que enviar ahí un técnico, a hacer toda la actualización de firmware, de hardware, de software, de hipervisor, de lo que sea, todo hecho en remoto. Y esto efectivamente va a facilitar a un cliente la gestión mucho más automatizada, mucho más sencilla de entornos que no son solo de SPD o de nube pública, son también distribuidos por decenas o centenas de ubicaciones más pequeñas, pero que son críticas de cualquier forma. ¿Vale? Hemos hablado del Edge, hemos hablado del cloud, de sistemas de pago por uso. Me gustaría ahora entrar un poco más en profundidad con cada uno de vosotros para hablar de ciertas tendencias y ciertos cambios que estamos viviendo. Francisco, Cisco lanzó hace unos años, apostó por los sistemas hiperconvergentes que aunan cómputo, almacenamiento y redes. ¿Cómo está siendo la adopción de estos sistemas hiperconvergentes en el mercado? Pues en términos de mercado en general está siendo una pasada. O sea, lo que vemos es que es la tendencia típicamente con ratios de crecimiento más acelerados y más inflados en los datos de analistas
que sean previsiones para el futuro, que sean los datos de crecimiento efectivo que ha pasado en los últimos 3-5 años. Concretamente en lo que toca a la parte de Cisco, en la parte de HyperFlex, la verdad es que ha sido una sorpresa también muy buena. Tenemos experiencia, yo personalmente, con tecnologías como Cisco UCF, los servidores de Cisco, que han sido a 10 años atrás y que ha sido la tecnología de más rápido crecimiento, creo, en la historia de Cisco. Pues con HyperFlex vamos igual o más rápido. O sea, vemos en estos 3 años, llevamos un poco más de 3 años con hiperconvergencia en el mercado, que tenemos más de 4.000 clientes, que tenemos los analistas, todos, Forrester, Gartner, IDC, posicionando HyperFlex como una de las tecnologías líderes en el mercado. Vemos los partners entrando en este tren y moviendo también el tema con muchas ganas y con mucho suceso. Incluso aquí en España es uno de los países donde las cosas van muchísimo bien. Y efectivamente yo diría que ha superado mis expectativas personales y creo que va a continuar superando. O sea, también de la parte de producto, de la parte de innovación, Cisco ha hecho un trabajo muy bueno. Somos una de las compañías que ha introducido muchas novedades en el segmento de hiperconvergencia, con cosas que ahora ya se están tornando un poco más estándar, digamos, entre los múltiples proveedores, pero efectivamente ha sido una solución con un crecimiento absolutamente increíble en términos de adopción de mercado. Sí. Vamos a seguir hablando de hiperconvergencia. You provide solutions, storage solutions for this environment, for this hyperconverged environment. How does the data restoration benefit from this approach? Yeah, thank you. Well, I think the best way to explain it is that it's all around flexibility, because data companies require more flexibility without having the vendor in the back trying to, in a way, pull tricks. I think that, in a very blunt way, that's what it in short says. Hyperconverged with us means is that a company can, together with Veeam, grow their data in a very flexible way. And what does it mean in reality is that with our solution, you can mix and match any appliance from any size. It doesn't matter how old it is. You never have to throw away an appliance. And it will create a total environment specifically with Veeam, because we're so well integrated with both technologies that you're able to use Data Mover and Sober, for example, which are very strong additional add-ons that Veeam offer to the customers. We support those, part of our hyperconverged, so that means companies will have the maximum flexibility, no unsurprised additional costs, no media servers, additional media servers, no reconfiguration. We call it forklift up, that's the way how we do it. So it's very, very open, very easy of use, very available, very flexible by doing so. Again, you can mix match any appliance up to 2 petabytes in one system, which is for this days if you look at availability in the market, is very special. Pablo, los sistemas de almacenamiento están pegando realmente en los últimos tiempos un buen acelerón. ¿Cómo están cambiando y cómo se integran además con otras estructuras dentro de lo que es el eje de la STEM? Vale, pues bueno, gracias. Efectivamente, el almacenamiento el mercado de almacenamiento está cambiando bastante, ¿vale? Y gran parte de estos cambios vienen empujados de alguna manera pues, por todas las tecnologías que llamamos de todas las novedades que trae la cloud, de hiperconvergencia y demás, ¿no? Que son en muchos sentidos diferentes a los sistemas de almacenamiento tradicionales, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo desde HP es, incluyendo un poco cuando hablo de sistemas de HP también a los sistemas hiperconvergentes nuestros, pero también estamos trayendo esa sencillez de uso y esa simplicidad de gestión, ese dejar de dedicarle tanto tiempo al almacenamiento, lo estamos enfocando para todas las plataformas. Nosotros pensamos que tenemos la mejor solución de hiperconvergencia del mercado, aunque también pensamos que la hiperconvergencia no es la solución adecuada para el 100% de los casos, ¿vale? Entonces, lo que sí que pensamos que es muy importante y que el mercado está demandando es esa sencillez de uso y ese necesitar dedicarle menos tiempo en la infraestructura para poder
pues realmente dedicarlo a los datos y a explotarlos con las aplicaciones, que es lo que realmente aporta a la organización. Entonces, lo que estamos aportando es muchísima sencillez, un almacenamiento realmente muy fácil de gestionar con una curva de aprendizaje muy sencilla, en ese sentido se parece mucho a Xabril, por ejemplo, y todo eso autogestionado por la inteligencia artificial que comentaba antes, que lo que hace es que monitoriza y gestiona, automatiza la gestión de toda la infraestructura del entorno del cliente. Y como comentaba antes, no se queda solo en el almacenamiento, sino que solo compone una cabina de almacenamiento del SEC a día de hoy con acceso a esta tecnología de inteligencia artificial que se llama SEC InfoSight, pues puedes monitorizar, esa cabina se encargará de monitorizar y encargarse de que todo el entorno, todo el stack de infraestructura esté bien, de manera que incluso podrá advertir a un usuario final de que una máquina virtual, por ejemplo, que contenga una aplicación crítica, tenga un problema de latencias, por ejemplo, en la red, ¿vale? Todo eso lo hace nuestro almacenamiento. Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Que puedas dedicarle el mayor tiempo posible a las aplicaciones y es lo que realmente aporta valor. ¿Vosotros cómo veis esta evolución del almacenamiento? Estábamos comentando aquí en muchos casos. Pues desde NetApp nosotros tenemos claro que la evolución nos lleva a los modelos de nube híbrida. De hecho, si un poco la estadística del estudio que habéis hecho vosotros mismos reflejaba un poco las inversiones que tenían previsto hacer los clientes, y eso en definitiva refleja qué es lo que les preocupa a los clientes y dónde deberíamos estar nosotros. Y básicamente una de las cosas era, iban a mantener parte de la infraestructura en local, no sé si que habéis hecho aquí. Otro punto importante era que iban a llevarse cosas al cloud, a proveedores externos, y luego que querían trabajar en la nube híbrida, que básicamente es la mezcla de ambos, con lo cual ese era el gran tanto por ciento. El resto, infraestructuras, etcétera, tenía un papel casi que me atrevería a decir terciario. Entonces, desde NetApp lo que queremos es, bueno, todos estamos hablando de la nube híbrida, que vamos a hacer nube híbrida, los clientes quieren la nube híbrida, pero ¿cómo vemos esto en la práctica? ¿Vale? Pues en NetApp al final lo que hemos hecho es pues, crear un portal. Tenemos un portal que se llama cloud.netapp.com, donde se pueden conectar nuestros clientes y ahí hay servicios para consumir en un modelo de nube híbrida. Lógicamente, para consumir ese modelo de nube híbrida, si tienes on-premise, necesitarás tener a priori, no tiene por qué, pero en principio un equipo de NetApp podría ser interesante para muchos de los servicios que hay, no para todos. Tendrás que tener servicios en alguno de los proveedores, de los grandes hiperescalares o proveedores locales, o bien generarlos. Un ejemplo claro. Imaginad que hay un cliente que quiere tener voy a poner un ejemplo, barriendo para casa, un sistema de ficheros, ¿vale? Así lo dejo todo un poco en lo que he venido hablando esta mañana, ¿vale? Entonces, si quiero tener un sistema de ficheros, pero quiero tenerlo en un modelo de nube híbrida y lo quiero pagar con un servicio, pues seguramente lo que no quiero es empezar a gestionar pues, puntos de montaje, etcétera, volúmenes, discos, write groups y todo este tipo de cosas. Me lo voy a llevar a un modelo de nube híbrida y una parte la voy a tener en un proveedor, uno de los grandes hiperescalares. Vamos a poner Amazon, Azure, Google, uno de estos grandes hiperescalares. Voy a activar un servicio que tenemos allí de NetApp, que es el NetApp Volume Services, ¿vale? Es un servicio, solo un servicio, no hay ni máquina ni nada. Voy a crear un volumen y a partir de ese volumen, a partir de ese momento, ese volumen va a estar disponible a toda esa infraestructura de ese proveedor de cloud donde habéis elegido. Pero ahora resulta que voy a funcionar un modelo de nube híbrida, con lo cual parte de esos datos que quiero ahí me los quiero llevar a mi on-premise, ¿vale? Y resulta que tengo un NetApp fantástico porque toda la tecnología está preparada para que consumas ese mismo servicio on-premise si quieres, o compres un equipo de NetApp, o lo consumas como un servicio on-premise en tus propias instalaciones y luego tengas todas las herramientas para gestionarlo todo desde un único punto de entrada. Pero ahora imagínate que no tienes un NetApp. Yo os hablaba de los ficheros, ¿os acordáis al principio? Decía que el gran problema que nos vamos a encontrar es el formato de los datos. Pues en NetApp también somos conscientes que los modelos de nube híbrida tienen grandes dificultades para esa parte y lo que hemos hecho es crear un servicio que se llama CloudSync, que está en el mismo portal donde te puedes conectar y arrancas un broker que lo que hace es mover ficheros de un sitio a otro. Da igual donde los tengas, on-premise, en la nube. ¿Y qué tipo de dato? Da igual. Puede ser de un punto de montaje de NFS a uno de ZIPs, a un punto de montaje, a un almacenamiento de objetos y la ubicación la que queráis. Lo podéis mantener con las frecuencias que queráis, podéis empezar a manejar esos datos. Pero ahora imagínate que dices, hombre, todo esto de los servicios está bien, pero yo lo que me gustaría es irme a los modelos de nube híbrida, pero conservando un poco el control de las infraestructuras. Por tanto, necesitaría modelos de tener un almacenamiento definido por software. Entonces también tenemos un servicio que podéis arrancar en cualquiera de estos hiperescalares, de los grandes hiperescalares, ¿vale? Que podáis tener ahí, estar consumiendo servicios, y lo que tenéis es un NetApp on tap, básicamente, ¿vale? Un cloud on tap. Es básicamente arrancar una instancia virtual de nuestro código de almacenamiento como si fuera una máquina virtual
¿de acuerdo? Arrancar una instancia virtual como si fuera una pequeña máquina, un pequeño hardware que estará corriendo en un modelo del software, en uno de los escalares y, por tanto, como es una máquina que se administra exactamente igual que cualquier otra, podéis empezar a manejar, ¿vale?, esa máquina contra vuestra propia infraestructura, haciendo un snap mirror. Da igual que tengáis un HCI, por ejemplo, de NetApp en las instalaciones, también podemos ejecutar un ONTAP dentro del HCI y, por tanto, manejar esa confluencia de datos on-premise y también en lo que serían los grandes hiperescalares. Entonces, una de las cosas que nos hemos dado cuenta, y por eso estamos aquí invitados por RIM, es que una de las cosas que no podemos perder de vista, no podéis perder de vista básicamente vosotros, que sois los que tenéis la problemática principal, es que los datos cada vez han cogido mayor importancia. Por tanto, la salvaguarda de los datos todavía tiene aún mayor importancia porque las empresas dependen absolutamente de ello. Con lo cual, desde NetApp, como tenemos esa idea del modelo híbrido y de desconectarnos de lo que son las infraestructuras hardware, porque vemos que el valor añadido está más allá, necesitamos tener un partner de confianza que permitiera a nuestros clientes y a nuestros clientes conjuntos pues dar esa visión general desde el punto de vista de cómo voy a salvaguardar mis datos. Lo que hemos llamado desde toda la vida un backup. Pero no solamente un backup. Hoy en día de los datos queréis sacar muchísimas más ventajas. Por ejemplo, un disaster recovery. Quiero tener un disaster recovery que va a ir de la nube a on-premise o viceversa, de on-premise hacia la nube. O voy a tener diferentes instalaciones on-edge, ¿vale? Y voy a tener ahí instaladas determinadas cosas. Necesito proteger todos esos datos. ¿Cómo lo voy a hacer? NetApp te va a proveer toda la parte de la infraestructura híbrida que necesitas, más allá del hardware. Pero ¿y cómo lo voy a gestionar desde el punto de vista de la consistencia de los datos? Pues para eso tenemos aquí. Imaginaos que queréis hacer un disaster recovery. Podemos arrancar máquinas en cualquiera de los entornos que tengáis de stand-by para hacer cualquier tipo de pruebas. En definitiva, para podernos mover en este modelo, lo que hemos creado desde NetApp es llevarlo a un modelo que básicamente es un portal de entrada donde podéis consumir los servicios. El hardware es importante y nos dedicamos desde NetApp al hardware. Sí, también es importante y tenemos infraestructura. Pero ya lo decidiremos luego. Lo importante es, ¿necesitamos ir a un modelo de nube híbrida, sí o no? La respuesta seguramente será que sí. Si no lo es ahora, lo será en breve. Una vez la respuesta sea así, ya hablaremos de la infraestructura que hace falta. Si es NetApp en algún punto, perfecto. Y si no es NetApp, es igual, seguiremos hablando. Iván, hoy hemos estado hablando mucho sobre la nube híbrida. BIM tiene como objetivo ser líder en este campo, en la gestión de datos en nube híbrida. Vosotros habláis de decir adiós, de eliminar la complejidad de la nube. ¿Cómo lo hacéis? Para mí es especialmente importante, lo comentaba antes, entender cuándo nace Nutanix. Que Nutanix nace sin ninguna herencia pasada, sin tecnología anterior, cuando Public Cloud ya era una realidad. Y en mi opinión, Public Cloud se va haciendo popular en el mercado fundamentalmente porque las compañías tienen que tener más agilidad de la que tenían antes y porque el acceso a ese Public Cloud al final se produce pues, con una consola fácil de utilizar, solo una, con transparencia absoluta de la infraestructura, del hipervisor. Es decir, cuando trabajas con Public Cloud no trabajas ni con una máquina ni con otra, ni con una versión ni con otra, ni con un hipervisor ni con otro. Consumes infraestructura, no gestionas infraestructura. Nutanix nace con esa visión y a día de hoy pues, creemos que tenemos la solución del mercado que más se aproxima a permitirte construir en tu data center o en el data center de tu proveedor soluciones de private cloud que repliquen esos beneficios de esa forma de trabajar de public cloud. Es decir, una consola para todo el ciclo de vida, provisión, monitorización, gestión, ciclo de vida de las aplicaciones, despliegue multitenancy, una única aplicación, una única consola, cualquier hardware, cualquier hipervisor, miles de nodos. Y esto creo que es lo que nos hace distintos y fundamentalmente esa parte es lo que yo creo que reconocen Gartner, Forrester y demás, colocando a Nutanix como líder absoluto del mercado de la hiperconvergencia, aunque yo no hablo de hiperconvergencia, porque en el fondo hiperconvergencia es como hablar de las ruedas en el coche, ¿no? O sea, no existe cloud hiperescalar sin hiperconvergencia, no existe. No existen las cabinas en cloud pública hiperescalar. Entonces, esa evolución y esas capacidades que lo que nos permite es, con una consola fácil de utilizar, gestionar miles de nodos transparentemente a hipervisor, hardware, etc., lo que nos permite fundamentalmente es que todo el paradigma de trabajo de Public Cloud lo replicamos en premise. Y eso es, yo creo que lo que es más importante a la hora de tener una lengua franca, lengua común, entre lo que es el data center tradicional y Public Cloud. Trabajas con los mismos arquetipos, trabajas de la misma forma, eres capaz de tener aplicaciones que despliegues indistintamente en tu private cloud con cualquiera de los grandes proveedores de public cloud. Y antes hemos comentado también ese mismo paradigma de trabajo y encima con más volumen todavía de infraestructura es el de Edge. Al final en Edge lo que tenemos en infraestructura es que el nivel de gestión tiene que ser el mínimo posible. Pues evidentemente la reducción de complejidad que tiene la infraestructura hiperconvergente
más la reducción de complejidad que te da la gestión tipo Public Cloud, pensamos que es un área de crecimiento y lo estamos viendo porque cada vez más clientes necesitan desplegar infraestructura en puntos que no son ni data centers tradicionales ni grandes proveedores de cloud pública. Entonces, para mí la parte clave de entender por qué pensamos que Nutanix podemos ayudar especialmente en entornos multicloud, porque la solución nace, se diseña y se concibe sin ningún tipo de atavismo del pasado ni tecnología previa, cuando Public Cloud ya es una realidad y todo lo que la caracteriza eres capaz de trasladarlo y replicarlo de forma muy homóloga en un escenario Public Cloud. Y básicamente nuestra estrategia de Public Cloud es no tenemos ninguna preferencia y permitimos a nuestros clientes trabajar pues, con Amazon, con Azure y con Google Cloud fundamentalmente. Y eso pienso que es parte de cualquier estrategia multicloud. O sea, generalmente la parte más difícil de portabilidad entre clouds es que los proveedores de cloud no te la van a facilitar demasiado. O sea, generalmente todos damos herramientas para que incorporemos cargas a nuestros entornos, pero muy pocos dan herramientas para llevar las cargas a otros. En nuestro caso, si la visión de multicloud la tienes clara, nosotros con los mismos arquetipos que trabajas en tu data center, te permitimos desplegar cargas en cualquiera de las clouds públicas indistintamente. Y yo creo que esa visión inicial y esa total independencia de hardware, de hipervisores y de proveedores de public cloud, creo que es lo que nos facilita tener una estrategia bastante consistente. En la presentación que hacía antes hablábamos de esas estrategias, de esos puntos estratégicos cuando nos movíamos al cloud. El segundo era la disponibilidad de las aplicaciones. A lo largo de la mañana hemos hablado también mucho del Always On. Marco, ¿cuál es la visión de Pure de esa hiperdisponibilidad que están demandando las empresas? Bueno, en este caso, la empresa Always On, o como el leitmotiv de esta sesión, que es la empresa híbrida, ahí coincidimos con Veeam en esta visión Always On, en el sentido de que esta transformación social, que es la transformación digital que está imponiendo que las organizaciones se basen cada vez más en los servicios TIC y cada vez más en los datos, pues requiere que haya esa disponibilidad y que esas empresas estén siempre disponibles, siempre encendidas. Nuestra visión se basa, de una empresa Always On se basa en 3 patas. La primera sería la eficiencia. Pensamos que para ser capaces de dotar de esa característica Always On a las empresas hace falta ser tremendamente eficiente. En el caso de la recuperación de datos, y donde también encajamos con la visión de Veeam, es en una visión que proponemos al mercado, que es flash to cloud, de manera que aquellos datos que son realmente críticos y que están afectados por los SLAs más exigentes puedan ser recuperados a la velocidad del flash. Esto es una de las características a nivel de eficiencia. Pero por otro lado, no todos estos datos por todo un periodo de tiempo tienen que estar almacenados en este flash, y por eso pensamos que el cloud, como tercera capa para esta estrategia flash to cloud, pues nos va a permitir incorporar la economía de escala y la facilidad de consumo del propio cloud. En las arquitecturas disco a cinta, que tienen que ver con las copias de seguridad más tradicionales, uno de los elementos que ocurren en la cinta es que el dato queda realmente frío, no es usable, y el utilizar el cloud como un elemento habilitador nos permite utilizar estas copias de seguridad para disaster recovery, pero también como sandbox para los desarrolladores, añadiendo agilidad. Aparte de ser tremendamente eficiente, hace falta ser tremendamente ágil. Y para dotar de agilidad no solamente hace falta que los sistemas sean autogestionados, sino que además las diferentes nubes, el entorno multicloud se esté unificado, de manera que los desarrolladores, las aplicaciones puedan funcionar sobre cualquiera de las nubes que hay debajo. Nosotros lo que proponemos es una serie de servicios de datos ofrecidos a través de Cloud Block Store que homogenicen esas características y permitan a los desarrolladores utilizar las mismas interfaces, los mismos APIs, con independencia de dónde residan las cargas de trabajo. Y por último, para una empresa Always On también hay que evolucionar y protegerse sobre todo de la obsolescencia. Al protegerse sobre la obsolescencia, nosotros proponemos Evergreen, que es un modelo que permite, desde un punto de vista tecnológico, hacer actualizaciones no disruptivas, con lo cual no nos preocupamos de la casa de los datos,
sino que la casa de los datos va mejorando con el tiempo, a la vez que se incorpora un modelo de pago por uso que es compatible entre on-prem y la nube pública, de manera que se pueda pagar por uso en las infraestructuras que se consumen en nuestros centros de datos o en los centros de datos de los grandes hiperescalares. Entonces, Always On es una aproximación con la que hicimos con BIM. Nos parece tremendamente acertado lo abierto que es BIM y como muestra lo diferente que son los ponentes en esta mesa redonda. Para nosotros es fundamentalmente eficiencia, facilidad de uso y protegerse contra la obsolescencia para garantizar el Always On. Ahora me gustaría profundizar un poco en esas relaciones que cada uno tenéis con BIM. Volvemos a ti, Francisco. ¿Qué capacidades habéis desarrollado junto a BIM para proteger esos entornos de información hiperconvergentes? Vale, pues en Cisco y en concreto enfocado en la hiperconvergencia, tenemos muchas cosas y mucho trabajo, aunque el partnership o la parcería con BIM tenga 6 años, 7 años, como mucho en este momento. La verdad es que es increíble la cantidad de cosas que hemos hecho en este corto espacio de tiempo. En términos de hiperconvergencia, decía yo, y la integración y el trabajo que tenemos hecho con BIM, hay 4, no menos que 4 componentes principales. Desde el primer día que hemos publicado Cisco Validated Designs, que son documentos muy largos, tienen que ser, de cómo desarrollar, cómo implementar detalladamente una solución. Es una receta diciendo, con estos ingredientes, con estas versiones de hardware, de software, con estos pasos se configura así, este es el resultado final y cómo tiene que funcionar y cómo va a funcionar, incluso de rendimiento. Todo documentado para que un partner y un cliente lo puedan hacer con seguridad y nosotros también lo podemos soportar de forma más fácil porque sabemos efectivamente cómo debería funcionar al final. Entonces, eso es uno. El segundo, que tenemos BIM en nuestra GPL, o sea, en nuestra lista de precios, que significa que lo podemos vender. Esto al cliente final lo aporta poco, diría yo, quizás al partner un poco más, pero lo importante es que al integrar Cisco, al integrar BIM en nuestra lista de precios, tenemos la posibilidad de hacer lo que llamamos Solution Support, o sea, dar un soporte de solución. Eso significa que en un entorno hiperconvergente, independientemente de cuál es el hipervisor, y hablamos aquí de hiperconvergencia de red, computación y almacenamiento juntos de Cisco, además podemos poner el BIM como software de backup y mantener un único punto de soporte para toda la solución. Tengo un tema de backup, tengo un tema de latencia en mi aplicación, no hay dudas, llamo a Cisco, si es de red, de computación, de hipervisor, del software de Hyperflex, de BIM, da igual, lo van a arreglar, ¿vale? Es un único punto de contacto. El tercero y también muy importante, hemos sido el primero solución de hiperconvergencia, hemos sido la primera solución de HCI con quien BIM ha hecho integración de snapshots. Desde julio de 2017, con el BIM creo que el 9.5 Update 2, que la integración de snapshots está hecha, que significa que BIM sabe hablar con la API de Hyperflex, hacer snapshots, clones, lo que sea necesario, toda una tarea de backup, borrarlos sin cualquier tipo de impacto. Hemos sido el primero y llevamos ya 2 años con esa integración. Y cuarto y último, desde octubre, y también aquí hemos sido el primero, que BIM puede correr encima de Hyperflex, o sea, encima de un cluster de hiperconvergencia, y con eso crear una appliance de hiperconvergencia para efecto de backup, que podrá ser backup de cualquier otro entorno, tradicional, convergente, hiperconvergente, pero puedo desplegar el BIM directo encima de un cluster de Hyperflex y con eso tener una appliance de backup con alta disponibilidad, con crecimiento horizontal, que puedo añadir nodos, en fin, es efectivamente una solución muy interesante y que también ha sido con Hyperflex que lo ha permitido la primera vez. ¿Vale? Gracias. Werner, I would like to ask you, how can Accelerate help channel partners from BIM trying to differentiate from the companies when they use other technologies? Yeah, thanks. Good question. Let me start by saying that I think the most important thing is to have customer satisfaction. I think that's what we're all aiming for, whatever we are, vendor, distributor, partner, we all are aiming for customer satisfaction. I don't know who of you know Net Promoter. Net Promoter is a score that you cannot influence as a vendor or as a partner. It's a number that you get by customer satisfaction, literally, customers who are using your technology. If you then zoom into the Net Promoter Score, there is a
you can go from minus 100 to plus 100. If you then look at, most of the backup vendors, they're sit around 0 to 10 to 20, some even minus. But that's where the range is where normally the backup vendor sits. But there is an exception to that, and that is Veeam and Exadata. I think the latest score that we got was 76, which is very special for a technology company specifically, because normally, as I said, it's around 20. So that means customer satisfaction that we provide together with Veeam in our combination is best in class. There's none to the same level that we can provide. Secondly, I think that's extremely important. Customer satisfaction is a difference that you can make as a partner towards your customers by providing the right technology. Secondly, is the integration with Veeam in different perspectives. I already mentioned that we use Datamover. We support Datamover, but we also support Sober on Veeam. We're quite unique in that perspective that we provide that. We work with Veeam very, very close, not just on the sales part, but also on the technical part, but also on the product development part. We are also a company that easy of use and easy of installation, flexibility, those are also the words that that are resonating into the company tremendously. On top of that, I already mentioned this, our duplication technology called Adaptive, we call it the landing zone, is unique in the market. There is at the moment no other vendor at the level that we are progressing that provide this technology. All the others provide inline duplication, which again is good in a physical environment, but in a virtual environment with cloud is a bit challenging to get the right performance and get the right demands with regards to what is requested in the new infrastructure. And thirdly, I think that's also important for the partner itself. We provide, and that's also quite unique in the market, one is sizing guarantee, where we see that a lot of other vendors, they make an offer, specifically their primary offer, and in most cases it doesn't fit the reality, just to get in, and that creates a tension between the partner and the end user. We can provide sizing guarantees in which we guarantee that the sizing that we do will be as it is. If it doesn't fit, we'll give away for free additional appliances. That's also another thing that the partner really appreciates. And the last one is the pricing guarantee. So in many cases, you see customers, they're asking for a 5-year or a multi-year window to do their backup and to make an offer. It's not because they want to, but it's because in the past they had bad experience with several vendors that made an initial offer, and then in the second or the third to the fourth year, they get a forklift upgrade, meaning additional cost they haven't budgeted. And that's also very uncomfortable for a partner to have in that situation, because he's in between and he has to deal with that. We provide a pricing guarantee. Once we make an initial offer, we make a pricing guarantee, and that price is guaranteed for the next 5 years. So no unpleasant surprises, no unexpected budget costs, very flexible, very easy to use. And if you come back to what I previously said, is that we have a hyper-converged environment, no forklift upgrades. You can easily stack when the data grows at your customer, whether you do it in a backup as a service situation or you do it on premise. We provide maximum flexibility for a partner to grow together with us at the end customer. Pablo, ¿cómo se integran las soluciones de HPE y Veeam? ¿Y qué soluciones y qué demandas resuelven? Vale, pues nos integramos de muchas formas con Veeam desde HPE. En concreto, la integración con el almacenamiento de HPE y Veeam pues lleva ya, no sé si 4 o 5 años. También se integran nuestras soluciones de hiperconvergencia. De hecho, si entras en la web de Veeam, la tabla de integración con hardware de almacenamiento primario, creo que el que más cumple es la plataforma de HP Nivel Express.
Y bueno, también proveemos de almacenamiento de objetos y demás. Entonces, tenemos muchísimas integraciones que resuelven distintos problemas, pero quizá la que es más novedosa, con la que más estamos trabajando ahora, es una cosa que va muy de la mano de la estrategia de BIM, que es sacarle partido, darle vida al backup, ¿no? Lo que estamos haciendo es utilizar nuestras cabinas Nimble híbridas, que por cierto tienen 85 de NPS, que se ha comentado. Nuestras Nimble híbridas lo que utilizan es una capa de disco rotacional que puede escalar muchísimo en capacidad, puede hacer scale in, scale out, crecimiento de controladoras y crecimiento en paralelo, llegando a barbaridades de petabyte de almacenamiento. Ahí vamos guardando el backup, y lo interesante es que estas plataformas son muy buenas para guardar backup porque comprimen y duplican muchísimo todo inline, y además tienen una caché flash, lo cual nos permite utilizar funcionalidades de BIM que se suelen hacer en el landing zone, ¿no? Esa landing zone necesita cierto rendimiento y eso es lo que obtenemos precisamente con esta caché. Entonces, funcionalidades de BIM como Subbackup o Install VM Recovery las podemos utilizar sobre esta plataforma, y luego pues podemos desbordar hasta una plataforma de almacenamiento de objetos provista por HP también, o a un dispositivo de duplicación o lo que sea, ¿vale? Esto depende un poco de cómo quiera trabajar el cliente. Y muchas veces unificamos también, gracias a la funcionalidad de BIM de Install VM Recovery, la plataforma de desarrollo con la de backup, porque el usuario final puede levantar sobre el backup, gracias a esa caché flash que da un buen rendimiento, las máquinas virtuales, hacer su test y luego pasarlas a producción, lo cual unifica los entornos que tradicionalmente están bastante separados. Manel, vosotros en Meta lleváis muchos años de relación con BIM. ¿Cómo afecta esto a los clientes? ¿Cómo les beneficia? Bueno, pues yo creo que el beneficio fundamental es que somos dos compañías que van muy a la par, porque desde Neta, desde siempre, una de las cosas que hemos visto como una necesidad para los clientes y que los sistemas de almacenamiento tenían que dar a esos clientes eran pues, las funcionalidades para dar apoyo a los servicios de backup. Cuando alguien elige una solución de backup, lo primero que hace es pensar en los famosos RPO y en el RPO y el RTO, ¿no? El tiempo que tardaré en recuperarme de un problema y cuántos datos estoy dispuesto a perder. Entonces eso es fundamental a la hora de elegir una solución de backup, como es el caso de BIM. Pero luego cuando vas a mirar un poco más en detalle, te das cuenta que en función de que vayas a utilizar ahí debajo de esa solución de backup como sistema de almacenamiento, vas a tener un montón de ventajas. Yo recuerdo una época, una anécdota que os explico, recuerdo una época que nosotros en la oficina de Barcelona, yo vengo de la oficina de Barcelona, la abrimos ahora unos 13, 14 años, 12 más 1, 14, recuerdo que íbamos con una máquina física, un cacharro, una FAS 270, en el maletero del coche, exclusivamente para enseñar a los clientes las ventajas que tendrían de las funcionalidades de backup. Y sabéis qué funcionalidad era tan maravillosa que aún continuamos utilizando y que de hecho ha salido en la pantalla hoy mismo cuando enseñaban la parte de ficheros la gente de BIM, pues es el snapshot. NetApp no inventó el snapshot, pero sí cambió la forma en que se usaban los snapshots en el mercado. Los tres fundadores de nuestra compañía, de las tres cosas principales que crearon, fue la capacidad de hacer snapshots de una forma absolutamente diferenciada en aquella época y que aún lo es ahora. Básicamente es ser capaces de hacer un snapshot en menos de un segundo, mucho menos de un segundo, independientemente de la capacidad del dato. Es igual que tengas unas pocas decenas de gigas que unas decenas de terabytes o centenares de terabytes. Puedo hacer una foto de esos datos de forma inmediata. Que esos datos no tengan una ocupación de espacio más que incremental, aquello que modifique desde que he tomado mi snapshot, y luego que no tengan una afectación a la máquina, porque si para hacer una afectación desde el punto de vista del rendimiento, porque si para hacer eso resulta que os obligo a compraros una máquina gigantesca, pues me vais a decir que no tiene sentido tener esos ratios de RTO y RTO. En aquella época llevamos una máquina muy pequeñita en el coche para enseñar todo. Esto viene a colación de que hace poco os hablaba de todo el tema de la parte de las nubes híbridas. Pues curioseando lo que tenemos en el portal que os he indicado antes, de cloud.neta.com, donde tenemos todos nuestros servicios, estaba mirando los servicios que tenemos en la nube de ejecutar esta máquina virtual de NetApp. Es un almacenamiento como el que yo llevaba en el coche, pero que solo ejecuta la parte software, y resulta que había un vídeo de una demo. La demo era exactamente la misma que hacía yo hace 14 años, exactamente la misma, con la ventaja de que no debería ya llevarla en el maletero del coche, sino que la puedo ejecutar en Azure, la puedo ejecutar en Amazon, o la puedo ejecutar, de hecho ya lo puedo hacer en Google Cloud. O sea, realmente no ha cambiado tanto. Esta relación de tantos años es porque esta tecnología, para dar ese apoyo que necesitáis, imaginar
un cliente que necesita tener un RTO de pocos minutos. ¿Es posible hacer un snapshot cada minuto? Es posible si tienes tecnología de NetApp y si tienes BIM. Probablemente no podrás hacer un snapshot, lo que llamamos coherente, ¿vale? Un backup coherente. Pero puedo hacer crash consistency backup. No todas las aplicaciones de backup del mercado son capaces de ir a una cabina de almacenamiento que está haciendo snapshots, ¿vale? Esta técnica de backup, y tomarlos como suyo. En cambio, BIM sí que lo puede hacer. Tú puedes programar en un sistema de almacenamiento NetApp en cualquiera de los 3 sabores, de allí donde lo tengas, en cualquiera de las nubes que lo estés ejecutando, y que automáticamente BIM descubra que esos snapshots también los puede manejar, ¿vale? Probablemente para archivarlos. Así que eso es consistency backup. ¿Cada cuándo lo podréis hacer? Es a vuestra elección. ¿Por qué? Porque la máquina de NetApp no tiene ninguna afectación, no se le ha afectado al servicio tampoco que estamos dando al cliente. Esa máquina virtual se le puede hacer tantos snapshots como queráis. Eso implica que podéis tener unos tiempos de recuperación muy bajos y unos RPOs muy bajos. Básicamente, ahora hemos añadido más cosas, muchas más funcionalidades, como por ejemplo todo el tema de timing. Adaptarnos a que los clientes ya nos basta con hacer esos snapshots y dejarlos en el almacenamiento primario, ahí donde está, es igual donde se encuentre de los 3 proveedores de cloud en los que podéis trabajar, ¿vale? Incluido el vuestro, sino que lo que queremos hacer es seguramente moverlo a un almacenamiento de objetos, lo vamos a querer derivar. Nos integramos también con esa funcionalidad de BIM. Luego también nos integramos con toda la parte que nos permite levantar instancias virtuales, o sea, levantar una instancia virtual desde lo que sería un snapshot para un tema de ransomware, por ejemplo, para cualquiera de este tipo de cosas. Y básicamente esta herramienta que nos permite tener visión de todo el entorno híbrido, también lo necesitamos desde el punto de vista de lo que serían la recuperación de los datos. Y ahí es donde tenemos un trabajo que continuamos haciendo con BIM e integrándonos con todas las soluciones que van apareciendo. Y la verdad es que conocía que iban a sacar la parte de ficheros, que se lo agradezco muchísimo, pero porque una de las cosas que encontramos un hándicap muchas veces desde NetApp, no poder hacer toda la parte de ficheros, hacer backup de los ficheros no es trivial si no tienes una herramienta que te lo permite gestionar, como es el caso ahora de BIM, y si no tienes el soporte de lo que sería la infraestructura que te permite hacer eso. Y repito, da igual donde lo ejecutéis, on-premise, en un proveedor que tengáis, o bien lo hagáis en uno de los grandes hipercanales. Es una capacidad que precisamente muchos usuarios estaban esperando. Fantástico. Iván, ¿de qué manera se integran las soluciones de Nutanix con las de BIM para garantizar esa disponibilidad de los datos en el cloud? En Nutanix fundamentalmente nos preocupamos de que puedas ejecutar tus aplicaciones en cualquier momento en cualquier cloud. Pero eso en ningún caso, ni siquiera suponiendo infraestructuras infinitamente disponibles, que ni siquiera existen, ni siquiera eso excusa tener una adecuada política de backup, muchas veces porque el time to market y la necesidad de tener entornos permanentemente disponibles te obliga a tener una granularidad que no se encuentra a nivel de aplicación, se encuentra bastante más abajo. Entonces, la integración con BIM básicamente lo que nos permite es atender de forma muy rápida la necesidad de los clientes de disponibilidad del dato en sí. No solamente, digamos, en cualquiera de los entornos, sino también la integración con BIM es multicloud, es decir, tenemos capacidad de snapshots que hemos sacado en un entorno on-premise, autenticarlos directamente y arrancarlos en Azure, por ejemplo, lo cual es lo que da muy interesantes capacidades. Y como parte de esa alianza y ese alineamiento de soluciones, por ejemplo, también es especialmente importante para nosotros que, como antes comentaba, para Nutanix es totalmente transparente la capa de hipervisor, de hecho, corremos todos los hipervisores del mercado. Esto es muy importante porque las capacidades a la hora de hacer backups y snapshots, si no están adaptados a cada hipervisor en concreto, ahí podrías perder funcionalidad. La buena noticia para los clientes de BIM es que las mismas funcionalidades que se tienen en SX o se tienen en Hyper-V, las tienen en AHV, que es nuestro hipervisor y que a día de hoy pues, tiene crecimientos muy notables en el mercado. O sea, tenemos 50-60% de nuestros clientes acaban adoptando AHV. Y como comentario final de esa estrategia conjunta, hablaría específicamente de Nutanix Mine, que al final es el appliance de backup que hemos sacado recientemente al mercado y que en un caso particular la integración con BIM lo que permite es hacer todavía más sencillo, todavía más fácil, integrado con la consola de Nutanix, todos los procesos de backup a nivel de máquina virtual o a nivel de objeto o a nivel de base de datos o a nivel de fichero, lo cual yo creo una vez más da una capacidad de ser tremendamente ágil, pudiendo recuperar información en cualquiera de esas clouds públicas interescalares o en el entorno de private cloud. Para nosotros, básicamente, nuestra estrategia de
hacer las aplicaciones permanentemente disponibles, lo que está claro es que un subconjunto de esa aplicación es que cada elemento, cada dato esté disponible permanentemente, y ahí, por ejemplo, la integración y la alianza con BIM es absolutamente clave para ser capaz de cumplir ese requisito y esa misión. Marco, ¿por qué, como vosotros decís, Pure y BIM better together, mejor juntos? Bueno, es básicamente porque desde un punto de vista tecnológico tenemos una integración íntima, pero el resultado de esta integración íntima lo que es una solución integral para los usuarios clientes, que ofrecen más valor a aquellos partners que colaboran con las marcas. Básicamente lo primero por la continuidad de negocio. Antes, como comentaba Manel, el tema del RPO y el RPO son elementos que se contemplan tanto en el almacenamiento primario como en el propio backup, y según variamos el RPO y el RPO, pues encontramos una zona mixta, y poder proporcionar una solución integral desde la parte de almacenamiento primario, dotando de continuidad de negocio con Active Cluster, pero también la capacidad de recuperar instantáneamente desde las copias de seguridad que se han realizado con BIM, con Instant Recovery, o habilitar la recuperación rápida también de las copias, es algo que habilita la continuidad de negocio sin crear silos entre el almacenamiento y la protección de datos. Lo segundo sería el tema de la agilidad. Es decir, poder recuperar a la velocidad del flash no es solamente algo que viene bien para hacer rapid restore, una vez que tengo una serie de cargas de trabajo que están afectadas por SLAs muy exigentes que requieren recuperar muy rápido, sino también la automatización de los procesos de gestión. El BIM y Pure comparten que la administración es tremendamente sencilla y muchas veces automática, con lo cual se produce un efecto liberador para aquellas personas que tienen que administrar la solución, de manera que pueden dedicarse a otras tareas o pueden encontrar una manera de aportar más valor con los datos. A la hora de aportar más valor con los datos o con las copias de seguridad o con los snapshots, con todo ese tipo de cosas que soportan las estrategias de protección de datos, se nos ocurre pues Disaster Recovery en la nube, o proporcionar copias de seguridad a los entornos de desarrollo, como se ha mencionado antes, de manera automática. Esto lo que consigue, este nivel de agilidad lo que consigue es que una solución que se pensaba exclusivamente para el objetivo de proteger la información, pues hace más cosas. Y luego, precisamente a la hora de hacer más cosas, más elementos de valor añadido, el último punto donde se ofrece una solución conjunta de valor añadido sería la inteligencia. Dotar de inteligencia a la plataforma, o el que la plataforma pueda ser utilizada también para procesos de inteligencia artificial, que pueda ser utilizada para otras tareas que van más allá del backup, sin tener una infraestructura exclusivamente dedicada para ello. Nosotros pensamos que el backup y la restauración al final es un flujo de datos, como pueden ser los flujos de datos que nos encontramos en los data pipelines de analítica de nueva generación. La misma infraestructura que se puede poner para acelerar las copias de seguridad o la restauración de las copias de seguridad, esa misma infraestructura puede ser multipropósito y a utilizarse para estos elementos de inteligencia artificial. En resumen, es que la integración íntima proporciona una solución integral sin las islas de almacenamiento y la de protección de datos, y además incorpora una serie de valores añadidos que son muy bien recibidos tanto por los partners como por los usuarios finales. Pues a lo largo de esta sesión hemos escuchado diferentes propuestas que seguro que son enriquecedoras para vuestras estrategias de disponibilidad de los datos. Quiero agradecer a Francisco, a Werner, a Pablo, a Manel, Iván y Marco la presencia, y por supuesto a BIM por habernos congregado hoy. Muchísimas gracias.